Hola, luego de analizar la resolución de problemas con triángulos rectangulares, de los que te voy a dejar por aquí las tarjetas respectivas con sus enlaces por si es de tu interés repasarlos o analizarlos, en este video vamos a iniciar nuestro estudio para los triángulos que no incluyen un ángulo recto. Si ninguno de los ángulos de un triángulo es un ángulo recto, se dice que el triángulo es oblicuo. Por lo tanto, un triángulo oblicuo tendrá ya sea 3 ángulos agudos o 2 agudos y un obtuso, es decir, un ángulo entre 90 y 180 grados. En cualquier caso y como en cualquier triángulo, la suma de sus 3 ángulos debe ser igual a 180 grados. En el análisis que realizaremos, siempre etiquetaremos un triángulo oblicuo de manera que el lado A es opuesto al ángulo alfa, el lado B es opuesto al ángulo beta y el lado C es opuesto al ángulo gamma, como puedes ver en este esquema. Como hemos mencionado en videos anteriores, resolver un triángulo significa encontrar las longitudes de sus lados y las medidas de sus ángulos. Para poder hacerlo, en el caso de un triángulo oblicuo es absolutamente indispensable conocer al menos la longitud de uno de sus lados junto con 2 ángulos, un ángulo y otro lado, o bien los otros 2 lados. A partir de lo anterior, existen 4 posibilidades a considerar. Caso 1, se conocen un lado y 2 ángulos. Caso 2, se conocen 2 lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Caso 3, se conocen 2 lados y el ángulo que forman. Y caso 4, se conocen los 3 lados. La denominada ley de los senos se usa para resolver triángulos para los que se cumplen el caso 1 o el caso 2. Para los casos 3 y 4 se aplica la ley de los cosenos que estudiaremos en los siguientes videos de nuestro curso de trigonometría plana. Así que en este video nos centraremos en la aplicación de la ley de los senos para resolver un triángulo oblicuo cuando se conocen un lado y 2 ángulos, o bien cuando se conocen 2 lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. La ley de los senos nos indica que para un triángulo con lados A, B y C y ángulos opuestos alfa, beta y gamma respectivamente, se cumple que los cocientes de las funciones seno de cada ángulo divididas por sus lados opuestos son siempre iguales. Es decir, seno de alfa entre A es igual a seno de beta entre B y esto también es igual a seno de gamma dividido por C. Ojo, aunque esta es la forma más común de su expresión, también puede presentarse con los cocientes invertidos, es decir, los lados divididos por las funciones seno. Con lo que hay que tener especial precaución es con asociar cada ángulo y su respectiva función seno con el lado opuesto, porque de lo contrario estaríamos arruinando nuestros cálculos. Veamos un sencillo ejemplo. Si sabemos que los ángulos alfa y beta son iguales a 40 y 60 grados respectivamente y que el lado A es igual a 4, resolvamos el triángulo de la figura. El primer elemento que vamos a calcular de nuestro triángulo oblicuo será justamente el valor del ángulo gamma. Para ello, sabemos que la suma de los 3 ángulos alfa más beta más el ángulo gamma tiene que ser igual a 180 grados. Por lo tanto, podemos afirmar que el ángulo gamma va a ser igual a 180 grados menos el valor del ángulo alfa y menos el valor del ángulo beta. Por lo tanto, tendríamos 180 grados menos 40 grados y menos 60 grados, lo que nos permite en conclusión afirmar que el ángulo gamma tiene una rotación de 80 grados.
Para calcular ahora, por ejemplo, la longitud del lado B, podemos partir de la ley de los senos. Tomando en cuenta que conocemos el valor del ángulo alfa y su lado opuesto A, podemos hacer el siguiente planteamiento. El cociente del seno de alfa dividido por A debe ser igual al cociente del seno de beta dividido por B. De manera que si de aquí despejamos precisamente el lado B, tendríamos lo siguiente. El valor de A pasaría entonces a multiplicar al seno de beta y el seno de alfa pasaría entonces a dividir. Así que nos quedaría esta expresión. B va a ser igual a la longitud de A multiplicada por el seno de beta y dividida por el seno de alfa. Si a esto le sustituimos valores numéricos, tendríamos lo siguiente. El valor de A, de acuerdo a la información, es igual a 4 y esto pasa a multiplicar al seno de beta, que es de 60 grados, y a su vez esto va a ser dividido por el seno de alfa, que de acuerdo a la información es justamente de 40 grados. Y luego de realizar esta operación en la calculadora, obtenemos un resultado de 5.38 unidades, que será justamente la longitud del lado B. Y de manera muy similar, para calcular la longitud del lado C, aplicando también de nueva cuenta la ley de los senos, tendríamos la siguiente relación. Seno de alfa dividido entre A debe ser igual al seno de gamma dividido por el lado C, de manera tal que si de aquí despejamos la variable C o el lado C, sería algo similar al caso anterior. Tendríamos entonces que C sería igual a pasar a multiplicar al seno de gamma y el seno de alfa viene a dividir. Tendríamos esta expresión de manera tal que si ahora le sustituimos valores numéricos, tendríamos que C sería igual a A, que es igual a 4, esto multiplicado por el seno de gamma, que de acuerdo a lo calculado es igual a 80 grados, y a su vez esto va dividido por el seno de alfa, es decir, el seno de 40 grados, y luego de realizar esta operación en la calculadora, obtenemos que el lado C tendría una longitud de 6.12 unidades. Y con esto daríamos por resuelto, una vez que conocemos los tres ángulos y los tres lados, el triángulo oblicuo ángulo. Con tus pulgares arriba, te agradezco que veas nuestros videos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que nos regales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.